En el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid se ha estrenado un concierto que propone otra manera de disfrutar la música clásica. Una orquesta de cuerda de 12 músicos interpreta obras de Vivaldi, Bach, Beethoven y Strauss con divertidos gags. ¿Qué ocurre si en plena danza húngara de Brahms al director de la orquesta le suena el móvil? Que los disciplinados músicos se ven obligados a seguir los movimientos caóticos de la batuta. Y seguir incluso los paseos del propio director sobre el escenario. Concerto a tempo d'umore es una mezcla de partituras clásicas, de cine y gags de humor. Hemos trabajado una partitura musical complicada, en movimiento, y hemos trabajado una partitura, un guión escénico, en movimiento, gesto y humor. Y luego viene la parte difícil, que es ensamblar estos dos mundos, ¿no? Porque cuando tocas no te mueves y cuando te mueves dejas de tocar. Un espectáculo universal que pueden disfrutar los melómanos y también el público infantil. A mí me ha ayudado en muchas cosas, yo también soy profesora, entonces con los niños pues me ha ayudado a trabajar esta parte con ellos. Y como uno de los objetivos es interactuar con los espectadores, cualquiera puede acabar dirigiendo las 4 estaciones de Vivaldi o reconociendo bandas sonoras que ya forman parte de la historia del cine.